La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sudonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yorimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estas son los medios y los medios móviles que llegamos también a ustedes con los medios móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 2 de febrero del año 2022 y ya estamos listos con Rosa María Palacios, que nos tiene que comentar todo lo del nuevo gabinete, el gabinete Valer. Y también lo que pasó en el Congreso. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a nuestros oyentes en todo el Perú y el mundo. Tenemos un nuevo gabinete y muchas noticias más. No es lo único que ha pasado. También, bueno, además del fútbol, han pasado otras cosas ayer en la administración pública. Y vamos a empezar, sin embargo, haciendo las menciones correspondientes de los auspiciadores de este programa. Comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Si ya terminaste la secundaria, postula hoy por la evaluación de talento PUC. Último día de inscripción, 9 de febrero. Conoce más en admisión.puc.edu.pe/talento. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Para Alta, a 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto.
Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basado en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 de la primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3690. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente vamos con ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación, laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, estos han sido todos nuestros auspiciadores, que cada día son más, y les agradecemos mucho, y también a ustedes que pueden colaborar con nosotros a través de ese QR que aparece en la pantalla. Ustedes ponen su teléfono contra el QR y a través de cualquiera de las plataformas, de Yape a las demás, pueden colaborar con nosotros también, porque nosotros no vivimos del Estado, vivimos de la generosidad de todos ustedes y, por supuesto, de la generosidad de las instituciones católicas que nos acompañan. Bueno, Abel, ha sido un día largo y complicado el de ayer. No solamente hubo fútbol y el Perú empató y está en la zona, como dicen los expertos, ¿no? En la zona de repechaje, como si fuera una zona geográfica, pero en fin. Ayer el Congreso, por supuesto, no estuvo a la altura. De eso hablaremos más adelante, pero tal vez la noticia más importante, por supuesto, es el cambio de gabinete. Una sorpresa, hay que decirlo con todas sus letras. En el momento que anuncian que Héctor Valer va a ser presidente del Consejo de Ministros, a mí de verdad que me dio ataque de risa, puse en el Twitter, no lo puedo creer. Es más, no estaba tan segura y le escribo a Abel, Héctor Valer es el congresista Valer que hemos entrevistado varias veces. Y Abel me dice, sí, él mismo. ¿Y él va a ser el presidente del Consejo de Ministros? Sí, él va a ser el presidente del Consejo de Ministros. ¿Pero por qué me risa? Porque, bueno, el personaje es curioso, por decirlo menos. Entró al poder, al Parlamento, de la mano de Renovación, con Rafael López Aliaga. No pudo llevarse bien con el almirante Montoya, nosotros lo entrevistamos, se salió, se entendía su molestia. Muy bien, se separó de Renovación y pasó a formar parte de la bancada de Somos Perú, que en ese momento había realizado un pacto con el Partido Morado para hacer, acuérdense ustedes, Somos Perú eran 5, el Partido Morado eran 3. Entonces, 5 y 3, 8, necesitaban 6 para hacer bancada. Valer se une al grupo de Somos Perú. Y Somos Perú ya no necesita el Partido Morado. Entonces pasa por Renovación, Somos Perú, Partido Morado, ya no Partido Morado. Pero acto seguido, el señor Bermejo renuncia a la bancada de Perú Libre, se lleva 5, junta a uno más de Acción Popular y trae a Valer. Valer va de Rafael López Aliaga a Bermejo en 6 meses. Es impresionante su velocidad.
Pero si se revisa su historia personal, el asunto es muchísimo más complejo. Fue aprista durante el segundo gobierno de Alan García, trabajó en el Estado durante el segundo gobierno de Alan García, luego fue candidato de Perú Patria Segura en 2018 a la Municipalidad de Los Olivos, también ha sido candidato del PN, o sea, por lo menos ha tenido ha pasado procesos, 7 partidos, en distintas circunstancias y momentos. O sea, al hombre le interesa la política, vaya. Pero una cosa es tener un gabinete de ancha base y otra cosa es traer a una persona que ha militado a veces, y a veces no ha militado, ha transitado por un sinnúmero de organizaciones políticas con muy poco éxito o muy poco arraigo, porque viene y se va. Y no se va necesariamente en los mejores términos, ¿no? Eso más o menos está claro. O sea, si el presidente cree que este primer ministro va a concertar, parece difícil por su trayectoria, más bien va a disentir. He ahí las complicaciones del congresista Héctor Valer. Políticas, ¿eh? No me refiero a otras, simplemente políticas. Es una persona que no sostiene una posición por mucho tiempo. Y reitero, saltar de López Aliaga a Bermejo implica un cambio muy radical, salvo que solo el poder sea ilusión. Hay vasos comunicantes, es cierto, ¿no? Por ejemplo, el congresista Valer tiene una posición conservadora en muchas cosas. Incluso tiene una investigación y sanción en la Comisión de Ética por utilizar un insulto machista contra un colega parlamentario y decirle que vaya a ponerse falda porque él defendió a una colega mujer. Feo, ¿no? Pero en fin. Eso podría unir posiciones conservadoras a la izquierda y a la derecha, que siempre han estado ahí. Nadie va a acusar al señor Castillo de ser pues liberal, ¿no? Ni mucho menos. Y bueno, llegó al poder. Tiene otros problemas, una deuda con la SUNAT, si me permiten revisar alguna lista, una deuda con la SUNAT pequeña, que está en cobranza coactiva. No es mucha plata, de algunos años son 200 soles, 270 soles, la última en coactiva es 6.000 soles, que con su sueldo congresista le alcanza y le sobra para pagarlo, lo cual denota un cierto desorden en su economía personal. Porque nadie quiere mantener en SUNAT deudas eternas, ¿no? Que después tienes que pagar con intereses y las deudas casi todas son por aportes a ONP. Entonces, en vez de tener en coactiva, por último, si no puedes pagar, pide un fraccionamiento, pero denota desorden. No denota pobreza, denota desorden. Porque las personas, que cuando no podemos pagar nuestros impuestos, y me incluyo, pedimos un fraccionamiento, pero estamos al día. O sea, hemos reconocido la deuda, pedido el fraccionamiento, pagado el fraccionamiento. No dejas deudas ahí tiradas por siempre en cobranza coactiva para que aparezcan cada vez que alguien te haga una búsqueda. Pero hay más, tenemos más. El Centro Liber, que es un proyecto de IPIS, encontró entre sus informaciones una denuncia penal contra el señor presidente del Consejo de Ministros. Voy a buscar exactamente la denuncia. La Fiscalía Anticorrupción de Ucayali investiga al primer ministro Héctor Valer de haberse beneficiado irregularmente de un contrato con la Municipalidad de Coronel Portillo a través de la empresa Concar Ucayali en su calidad de representante legal. El Centro Liber es un proyecto de IPIS que busca fortalecer la lucha contra la corrupción mediante acceso a la información pública y periodismo de investigación. Entonces, acá hay más información sobre esto. Esta es una información que se obtiene con una solicitud de acceso a información pública. Los datos son los siguientes. En el 2006, el alcalde del Coronel Portillo, Roberto Salazar, otorgó de manera directa la administración del camal municipal a la empresa Concar de Valer Pinto, a pesar de que no se revisó la propuesta de la empresa que había sido presentada 4 días antes de otorgar la concesión.
se habría coludido Héctor Valer con el alcalde para obtener a su favor la administración del canal municipal sin respetar el procedimiento legal de la concesión, además del daño ocasionado al Estado al no haber cumplido con las obligaciones del contrato. Antonio Marino Panduro era el alcalde de la Municipalidad Provincial Coronel Portillo, mientras que Roberto Salazar Maldonado era el gerente de asesoría jurídica. Ambos, junto a Héctor Valer, están acusados por colusión en el mencionado caso. El asunto, hay que decirlo, es que hay más. Hay más en esta historia, no es solamente esto. Esta información, si me permiten, esta información la pusieron ayer. Esta investigación ya está formalizada por delito de corrupción y modalidad de colusión, por si acaso. Esta investigación, hay algo más complicado además. El Ministerio Público inició investigación contra la obra Premier en el año 2019, por lo que Valer Pinto postuló al cargo de congresista de la República teniendo un proceso abierto por corrupción en curso. Y Centro Liber pudo acceder a esta información mediante un pedido de acceso a la información pública que realizó a la Procuraduría General del Estado. Esa es la historia. ¿Podía postular como congresista con un proceso de corrupción abierto? Sí podía postular, no hay ningún problema. ¿Tenía que ponerlo? No. ¿Por qué? Porque se te pide sentencias y no está sentenciado. Está en un proceso en el cual se le continúa en Ucayali por corrupción en agravio de la Municipalidad Provincial de Ucayali. SUNAT, proceso penal, falta ética en el Congreso. Y anoche dio declaraciones el flamante presidente del Consejo de Ministros y se declaró partidario de una asamblea constituyente. Un asunto que había quedado fuera de toda discusión. Pero dijo que no era el momento, no, que no se hace en 2 o 3 años, no, que en 4 años podríamos hablar del tema, para generar un momento constituyente. Parecía el rey de la Mesida, pero se debe haber reído hasta Vladimir Cerrón. Es muy básico, ¿no? Eso de andar meciendo a la gente. Es mucho más práctico decir, miren, yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente. Ayer también, hay que decirlo, el Congreso de la República cometió un asalto más a la educación universitaria. ¿Qué quieren? Quieren que los rectores, que son los administrados, controlen su NEDU. O sea, como decía alguien ayer, es como si usted ponga a Repsol, ¿no?, con un asiento en la UEFA. No se puede, pues, no, que soy administrado, entonces tengo derecho. O Telefónica sentada en Ociptel. Ya, eso es exactamente lo que han hecho ayer. Eso es lo que ha hecho el Congreso. Sentar a los administrados en el órgano que los fiscaliza. Y según ellos eso va a mejorar la educación peruana. Eso se llama la recuperación de la autonomía universitaria. Parece la neolengua de Orwell de 1984. ¿Cuál recuperación de la autonomía universitaria? Es vender sitios dentro de la administración pública a los administrados. Eso es lo que es. Y quien dirige esta operación es el congresista Esdras Medina, que dijo, exhibiendo un alarde de cultura, que Chile había tenido un terremoto por aprobar el matrimonio homosexual. O sea, que Dios mandaba castigos a la tierra. Ese es el nivel cultural del presidente de la Comisión de Educación, que ayer celebraba este triunfo de la mano de, él es de Renovación, de la mano de Valdemar Cerrón. ¿Pero de quién más? Es llevar pues la informalidad, la mediocridad al poder. Es lo más mediocre que hay, eso es lo que queremos para todo el Perú. Cuando alguien quiere excelencia académica, no, ahí no. Y por supuesto, el flamante primer ministro ha dicho que, bueno, lo van a discutir en el Consejo de Ministros, pero que no la van a observar, No dijo, no, esa norma la tenemos que observar. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros es de la Garcilaso, una universidad no licenciada, ahí se graduó de abogado.
Entonces, bueno, claro, eso de no licenciar universidades me debe parecer fatal. Así estamos. Ayer el Congreso le da un golpe, se necesita una segunda votación, que estamos seguros con el apoyo de Fuerza Popular, metidazos en el negocio, con Renovación y Perú Libre, todos juntitos, porque para eso sí, para eso son hermanitos, ¿ah? Ahí se juntan todos, se van a tirar abajo la reforma universitaria, que miren, no afecta a las mejores universidades del Perú. No va a afectar a la Cayetano Heredia, a la Pacífico, a la Católica, a la de Lima. No les va a afectar en nada. Pero sí afecta a universidades donde van miles de estudiantes que saben ahora que pueden controlar la SUNEDU y que le van a rebajar el estándar. Y no afectan a los hijos de los que tienen el dinero para pagar las universidades más caras del Perú. Eso no los afecta, la reforma. Afecta a los más pobres. Y afecta, por supuesto, a las universidades públicas. ¿Por qué creen que estaba la rectora de San Marcos ahí? Que yo no creo que represente a la comunidad universitaria en este caso, de verdad que no. ¿Por qué creen? Porque quieren tener el control de SUNEDU, pues. Quieren que las universidades controlen el ente que la fiscaliza. San Marcos fue una de las universidades que más se resistió a la reforma universitaria. Y al final la cumplió y la tuvo que cumplir, pero se resistió. Y se resistió porque mejorar la calidad universitaria implica un costo enorme. Y uno de esos costos es que se note la calidad de quienes están administrando las universidades públicas y sus méritos académicos. Se comienzan a notar, pues. Ese es el problema. Pero en fin, no han sido los únicos cambios, ¿ah? Cambios positivos, para que no se diga que me pongo a rajar todas las mañanas, cambios positivos, creo que César Landa es de lo mejor que hay en este gabinete. Es un magnífico abogado, ha sido miembro del Tribunal Constitucional. No sé por qué va a Cancillería, no es su especialidad, pero han habido antes ministros fuera de la carrera diplomática, buenos abogados que han hecho un buen trabajo. Del ministro de Economía tenemos muy buenas referencias, que es una persona muy tímida, eso sí, pero tiene carrera en el BCR y en el MEF. Por lo tanto, el señor Graham no tiene ninguna advertencia, no viene con advertencia. Y su carrera universitaria es una carrera universitaria correcta, con maestrías en el extranjero, etc. Y ahí paramos de contar. Pero de ahí paramos de contar. A ver, gabinete paritario, olvídense, pues eso es para gobiernos progresistas, no para un gobierno conservador. Les da lo mismo si hay mujeres o no hay mujeres. Y vamos a ver que hoy hay 4 congresistas en el gabinete, 4 congresistas que podrían asegurar de alguna manera un apoyo suficiente para que el presidente no sea vacado. Si es que Perú Libre no lo traiciona. ¿Por qué? Porque está Perú Libre, está la bancada de Bermejo, ¿ok? Pero hay un ministro, el señor Salas de Culturas, que si bien no es congresista, es de Somos Perú. Entonces, ahí tendríamos lo suficiente, el control suficiente para evitar que el presidente de la República sea eventualmente destituido o vacado. ¿Ok? Antes de examinar el gabinete, decir algo más. Al señor Jaico le pidieron su renuncia ayer. Él mandó una carta feroz, muy fuerte, donde dice claramente que hay un gabinete en la sombra de Viverto y Weber y los demás, que son los que manejan el país en este momento. Personas, algunas con prontuario, que no rinden cuentas a nadie, que han estado directamente involucrados en la caída de Mirta Vázquez y de Avelino Guillén. Personas que reciben a coroneles, que ascienden a generales. Hoy día la República reporta que 5 coroneles que entraron a Palacio de Gobierno fueron ascendidos a generales. Parece que pasabas por Cajatambo y te ascendíamos. Y eso la vista y paciencia de todo el país, ¿eh? Acá no pasa nada, no importa, da lo mismo. Se quedaron los asesores, se fue el señor Carlos Jaico,
trató de resolver el contrato con Viverto. Era un contrato del Fondo de Apoyo Gerencial, un contrato FAC, que es una bolsa que tiene el MES para contratar gente a tiempo determinado. Le resolvió el contrato, al Castillo le dio pataleta y lo votó. ¿Qué tal? Con Beder no pudo hacer nada, salvo mandarlo a control. Y a Viverto también lo había mandado a control. Porque estos son los que nombraron a Salaverry sin tener las calificaciones, etc. Mientras tanto, todo sucedía durante y antes del fútbol, ¿no? Mientras tanto, ¿qué creen que pasa? Al procurador Soria lo votaron. Porque Contraloría encontró que su designación, que no es de este gobierno, sino es anterior, no obedecía exactamente a los requisitos planteados por ley, porque tenía que tener experiencia en litigiosidad, digamos, contra el Estado. Lo votaron. La excusa la tiene, era perfecto, chao. ¿Qué había hecho el señor Soria? Denunciar al presidente de la República por corrupción. ¿Qué día? No se acaba. He tratado de hacer el resumen más corto posible, pero vamos a revisar un ratito, por favor, si me permiten. Perdón, los currículums de algunos de los ministros que tengo acá. Hay algunos, como les dije, casos que podemos dejar para otro día, como es el caso del ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía y Finanzas, que vienen sin advertencia. César Landa es un abogado que ha opinado muchísimo en materias públicas, no ha habido ningún problema. De los 10 que entran, hay que decir que 4 son abogados, incluido el primer ministro, tal vez preparándose para tiempos difíciles. Pero vamos por partes. Como les dije, ya hemos hablado del señor Valer, hemos hablado del señor Oscar Graham, ministro de Economía, hemos hablado... a partir de acá se vienen las cosas raras. Energía y minas, estos son todos los cambios. Alessandra Herrera Jara es abogada de la San Martín, tiene una maestría en compliance en la Universidad de Salamanca. Muy bien. ¿Y qué ha hecho? Ha sido directora general de la Dirección de Orden Público del Ministerio del Interior. La Dirección de Orden Público del Ministerio del Interior es la que ve las rifas, los concursos, ¿ya? Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura. Directora General de Formalización Minera, eso es en el Ministerio del Ambiente, y asesora de gabinete del Ministerio del Ambiente. Trabaja en el sector público desde 2014, pero en puestos de dirección de bajo nivel, pero realmente de bajo nivel, y es la ministra de Energía y Minas. ¿Qué experiencia tiene Energía y Minas? Cero, SIP, nada, salvo formalización minera. Raro, la verdad, raro. El ministro del Interior, Alfonso Chávarri, es la causa de que Mirta Vázquez renunciara. Entre sus activos está ser cajamarquino. En general, en retiro, cajamarquino se desempeñó como jefe de la región policial y como gerente de seguridad ciudadana en la municipalidad de la provincia de enero de 2011 a febrero de 2012. Educación, Universidad Garcilaso de la Vega, inconcluso, no lo terminó. ¿No es cierto? Bueno, la verdad es que es un poquito raro, ¿no? Ha sido gerente también en la municipalidad de Cajamarca. Problemitas. Tiene una sentencia por abuso de autoridad. Este ya está sentenciado. Creo que no puede juramentar. Creo. ¿Ya? Pero, en fin, habría que revisar si la sentencia se cumplió o no se cumplió. Pero tiene 2 procesos por nada menos que tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública. Es el ministro del Interior. La señora Mirta Vázquez le dijo al presidente que esta persona no garantizaba, ¿no?, la lucha contra la corrupción que tiene que liderar su sector. ¡Pum! Lo puso el ministro. Cajamarquino, pues, no hay nada que hacer. Lo que les decía, Alejandro Sala Segarra, que también es abogado, reemplaza a Gisela Ortiz, y es Somos Perú. Este sí es un cuadro de Somos Perú.
No sé si sabe algo de cultura, eso es otra cosa. El ministro de Agricultura es Alberto Ramos, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Y se desempeñaba como coordinador departamental del Programa de Desarrollo Productor Agrario Rural, y de acuerdo a la información que ha publicado el Comercio, ha tenido afiliación en el Partido Aprista Peruano. Afiliación, no hay más. Pero la verdad es que el ingeniero Víctor Maita, que fue el anterior ministro de Cultura, nadie lo vio figurar mucho, la verdad. Pero en fin, tenemos acá al señor Alberto Ramos. Luego tenemos al señor Wilber Duc-Supo, el ministro del Ambiente, en medio de una crisis ambiental espantosa, ¿no? Juró por la Constituyente. Juró por la Constituyente, por la Asamblea Constituyente. Es un cuadro de Perú Libre. Este cuadro de Perú Libre, no es congresista de Perú Libre, pero cuadro de Perú Libre, fue candidato al Congreso por Perú Libre en las elecciones de 2021, es asamblea. Tiene estudios de geografía, pero aparentemente no ha terminado la carrera. Ministro del Ambiente, ¿eh? Ay. Ministra de la Mujer, Katy Ugarte. Katy Ugarte es profesora, bachiller en educación por San Antonio Abad del Cusco, también militante de Perú Libre, conservadora hasta la pared del frente. Pero no se puede imaginar las entrevistas que han comenzado a aparecer. Además, fue declarada reo contumaz por no presentarse a una audiencia judicial en la que fue acusada por el delito de difamación agravada. Ajá. Obviamente, presentó un proyecto de ley para reponer a los docentes que no aprobaban las evaluaciones. O sea, antirreforma educativa, antirreforma de todo. Bueno, esa es la nueva ministra de la Mujer la que nos representa. Ay, hermanas, hay mucho por hacer. Ya habíamos dicho que César Landa en Relaciones Exteriores es una persona muy respetable. La verdad no entiendo qué hace acá, pero en fin. Y en el Ministerio de Defensa el señor José Luis Gavidia, que tiene un escándalo por ingresos a Palacio para reunirse con el mandatario, pero el presidente de la República negó que se haya reunido el 30 de diciembre con el señor Gavidia, pero ahora lo hace ministro. ¿Alguien entiende algo? No entiende nada. Se quedan, obviamente, Dina Boluarte, ya conocemos su historia, Rosendo Serna, el ministro de Educación, se queda Roberto Sánchez, ayer voceado todo el día para ser primer ministro, no sabemos qué pasó, Aníbal Torres se queda, Jorge Luis Prado Palomino en Produce se queda, Hernando Ceballos se queda Betsy Chávez, se queda el señor Juan Silva, se queda, ese sí, desde el primer día está ahí, ¿eh? El ministerio que más plata mueve en el Perú, es docente especializado en liderazgo pedagógico. El Ministerio de Transportes, donde lo único que hace regularmente es formalizar informales, ¿no? Pero en fin. En el Ministerio de Vivienda se mantiene Heiner Alvarado, Heiner está ahí, ningún problema, y ya está, esos son todos. Ya, después de la pausa se pueden echar a llorar o durante la pausa progresamos con Walter Albán. Vamos a estar con él en unos minutos por todo lo que ha pasado. Además, añadir que también ha pasado lo que les conté ayer. Ayer sustentó el proyecto de reforma constitucional Susel Paredes y ayer la coordinadora republicana con Lourdes Flores, Pancho Tudela, han presentado una acusación constitucional contra el presidente de la República por traición a la patria, después de las declaraciones en CNN. Yo les conté que iba a pasar. Y pasó. ¿Por qué por traición a la patria? Porque por traición a la patria lo pueden acusar durante su mandato. Tal cual está redactada la Constitución. ¿Y cuál es la acusación? Que ha cometido un acto, ¿no es cierto?, para ceder a una potencia extranjera parte del territorio peruano. Eso es lo que es discutible, creo yo, porque cometer un acto implica hacer algo, no decir algo. Pero en fin, vamos a la pausa con Walter Albán y regresamos. Vamos a la pausa, regresamos con Walter Albán. Así es, Rosa María, y permíteme saludar a ASB Estudio Contable Auditoría,
una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, estudio contable y auditoría son tributario y legal, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios, de transparencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Vamos a la pausa y retornamos con el doctor Walter Albán, que ya nos está esperando. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Adelante, Rosa María, por favor. Bueno, como ustedes saben, yo estoy en provincia, no estoy en Lima, estoy cerca de Lima, pero en una provincia de Lima, y los periódicos se demoran en llegar en las mañanas. Por eso los tengo que leer normalmente en internet, pero esta mañana milagrosa, debe ser por el fútbol, han llegado temprano. Y acá están, tengo El Comercio y La República, ¿ok? Y cuando El Comercio y La República dicen lo mismo, es que algo malo está pasando, porque normalmente no coinciden. ¿Qué dice La República? Duros golpes a la institucionalidad, gobierno y Congreso de espaldas al país. El presidente Castillo naufraga entre la corrupción y la indecisión. Nombra un gabinete en el que algunos de sus miembros tienen procesos y denuncias pendientes y otros asumen ministerios cuyo sector desconocen totalmente. Mi introducción ha sido más generosa, la verdad. Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas movidas por intereses particulares atestan golpe a la reforma universitaria, aprueban proyecto de ley que busca convertir a la SUNEDU en una nueva Asamblea Nacional de Rectores. Y El Comercio, Pedro Castillo improvisa su tercer gabinete en solo 6 meses de mandato, ¿no? Sorpresivo. Congresista Héctor Valer, quien ganó la curul con Renovación Popular, asume la PCM. Insiste en impulsar una asamblea constituyente. Escandaloso. Policía en retiro, Alfonso Chávarri manejará interior, pese a tener una sentencia por abuso de autoridad y otros 2 procesos. Y sin aliados, personajes vinculados al Nuevo Perú, el grupo de izquierda que respalda el Ejecutivo, dejaron los portafolios y no se incluyó a otro. Abajo dice: Congreso aprueba ley que debilita la SUNEDU y daña la reforma universitaria. ¿Qué día, por el amor de Dios? Pero eso no es todo, ¿ah? Como les contaba, estamos con el abogado Walter Albán. El señor presidente de la República y su ministro de Justicia ayer votaron al procurador Soria. Y lo votaron alegando que hay un informe de Contraloría que dice que en realidad lo nombraron mal, pues. Entonces ellos no están haciendo nada, ¿no? Nada. El único problemita es que el señor Soria denunció al presidente de la República por corrupto. Muy bien. Señor Albán, buenos días, gracias por estar con nosotros. Empecemos por este último caso, por favor. Sí, gracias, Rosa María. Yo quiero esto denunciarlo abiertamente porque, en definitiva, se trata no solo de una bajeza, ¿no es cierto?, sino de una absoluta ilegalidad. El de acuerdo al decreto legislativo que designa o que le da las funciones al Procurador General, este solo puede ser removido después de un proceso por falta grave y que exige varios requisitos que aquí no se han cumplido.
Creo, por tanto, que esto es más un intento de destitución que una destitución en firme, porque a mi juicio, esta resolución que han emitido entre gallos y medianoche, sacando una edición especial del peruano, ¿no es cierto? O sea, a la típica costumbre del Congreso, que también actúa de la misma manera cuando quiere sorprendernos, han tomado una decisión que no tiene ningún sustento. Para comenzar, no es que la Contraloría General de la República se haya pronunciado de la manera tan lamentable en que lo ha hecho una oficina de control interno dentro del Ministerio de Justicia, que es la que ha emitido ese informe, ¿no? Hay una Es diferencia otra enorme. cosa. Por Ellos supuesto. han hecho creer a la opinión pública que es la Contraloría. No, Me no, han no. engañado a mí también, ¿ah? Yo estaba completamente engañada. No, es la oficina de control interno del Ministerio de Justicia. No, pues, así no juega Perú. ¿Qué es esto? Pues, por No, Dios. por eso, es el colmo. Ahora, esto es una afrenta a la institucionalidad, porque entonces el día de mañana comienzan a destituir también a los que presiden los organismos reguladores. No, la Procuraduría General, a partir de ese decreto legislativo, ¿no es cierto?, es una institución autónoma, y por eso entre sus funciones tiene esta, pues, la de denunciar al presidente de la República. ¿Cómo va a ser, no es cierto, que cuando se ha producido esa denuncia, ahora el presidente dice que le pierde la confianza? Por Dios, qué falta de vergüenza. Y qué mentira, porque en una declaración reciente, precisamente en estas entrevistas que ha tenido tan difundidas, ¿no es cierto?, él se había comprometido a que no iban a tocar a la Procuraduría, que esto había sido una iniciativa poco, digamos, conversada con el ministro de Justicia. Bueno, acá el ministro de Justicia se juega la posibilidad de que se le investigue a él entonces por obstrucción a la justicia, y el presidente también tiene un problema serio porque esto podría ser una infracción constitucional que podría también discutirse en el Congreso. O sea que aquí se han metido a camisa de 11 varas, y yo espero que el Procurador General, Daniel Soria, no acepte de ninguna manera efectos legales a esta resolución, porque esto tiene la misma validez que tuvo en su momento lo que hizo la entonces ministra por breve término en el gobierno de Merino cuando le pidió la renuncia, sin haberse enterado de que ya la Procuraduría era un organismo autónomo y no un cargo de confianza, que es lo que ha hecho ahora, o lo que pretende pensar el ministro de Justicia actual, Torres, ¿no? Qué terrible, la verdad. Porque además, a mí lo que me molesta, como siempre, finalmente, si un procurador se tiene que ir, pero es la mentira, ¿no? Le han hecho creer a todo el país que es la Contraloría la que ha encontrado una irregularidad, y no es la Contraloría. Con lo cual, ese truco, al final de cuentas, lo que revela es que hay una desesperación por sacar a la persona que ha denunciado al presidente de la República. Y lo ha denunciado por muy buenas razones, además, dicho sea de paso. No lo denunció por las puras. Y las denuncias se van acumulando unas tras otras. Porque ya no es solo el puente Tarata y Carelín y Bruno Pacheco y los ascensos y los contratos de Petroperú. Cada día hay más. Ese es el problema. Cada día hay más y más y más. Así es, Rosa María, y quisiera precisar un último punto respecto a lo anterior, y es que para el nombramiento del señor Soria hace más, o sea, cerca de 2 años ya, lo que tenía que cumplir son como 8 requisitos. El 8º requisito dice varias cosas y adicionalmente haber tenido experiencia en la defensa jurídica del Estado. Bueno, la interpretación que tiene la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia de lo que significa eso es absurda, porque es pretender entonces que solo los que han ejercido cargos de procurador antes podrían estar en esta función. No, defensa jurídica del Estado es defensa del Estado constitucional, y por eso es que el señor Soria reúne esta experiencia. Él fue parte de la Defensoría del Pueblo y de ahí se ha defendido el derecho constitucional, el Estado de Derecho y los atropellos que se produjeron contra la institucionalidad democrática en el país. En consecuencia, esa mirada miope, absurda y que no tiene ningún sustento real,
no puede ser tomada como base de una oficina interna en el Ministerio de Justicia para pretender 2 años después sacar una resolución que ni siquiera cita el informe. Lo que dice es que le han perdido la confianza. Por Dios, qué falta de vergüenza. A quien los denunció o denunció al presidente, le quitan la confianza. Por Dios, el que le quitó la confianza es más bien el procurador al presidente. No, es que nunca ha habido, como usted dice, una relación de confianza. No y puede. si nunca ha habido una relación de confianza, porque no puede haber una relación de confianza, mal podrían sacarlo por esa razón. Así es. Bueno, como le digo, no es el único frente. Ayer todo pasaba mientras las pantallas de la televisión estaban divididas entre los hinchas que iban al estadio, el bus que salía, ¿no?, del hotel, los ministros que juramentaban y el Congreso que aprobaba una barbaridad. Y esto, al señor Jaico que presentaba su renuncia, la carta de renuncia del señor Jaico es feroz. Yo nunca he visto que un secretario de presidencia, un secretario general de presidencia, que es un puesto que en realidad no tiene mucho brillo, termine siendo tan importante y termine renunciando de la manera tan aparatosa como ha renunciado. Y yo digo, no le falta razón, ¿eh? Porque está rodeado de un bullying político de Vivertos y Bebers que deciden que ellos son los que organizan la agenda del presidente del Perú. ¿Qué Nietzsche está pasando allá adentro? Todos hemos podido apreciar de que en efecto había un poder oculto. Por suerte, este poder oculto ya, al parecer, se ha destapado por completo. Vamos a ver si es reemplazado por otro parecido, porque es lo que quieren hacer también o lo que han hecho con el gabinete, ¿no? No. Los asesores no se van, ¿eh? No. Han votado a Jaico por querer sacar a los asesores. No se mueve uno. Más bien, yo creo que Valer es un hombre lleno de colorido, digamos, que sirve para distraer, ¿no es cierto? Mientras uno se procura el pan, él va a procurar el circo. O sea, los que se procuran el pan son los del gabinete de la alfombra y él se encarga del circo, porque no se me ocurre por qué otra razón lo podrían nombrar. La situación es penosa, Rosa María, sin duda. Es decir, vemos de que en rigor todo lo que ha sido la fuente del conflicto, la razón por la que se ha producido esta crisis de gabinete, le daba una última oportunidad al presidente de tratar de enmendar rumbos y convocar un gabinete en serio. Lo que ha hecho es llenar un conjunto de parches, manteniendo lo más importante de todo lo que tiene que ver con las mafias y todas las cuestiones que tienen muy poco de político y mucho de intereses de grupo, y en eso se dan la mano con el Congreso de la República. Por eso no hay que extrañarse de que se haya votado ayer la contrarreforma, mal llamada la autonomía universitaria, cuando es en realidad la captura del SUNEDU, lo que han votado, claro. Y cómo allí Fuerza Popular se ha, digamos, se ha comprado por unido, ¿no es cierto? Todos sus votos, todos, ni siquiera todos, uno, ¿no? Todos con Perú Libre, de la mano, Keiko y Vladimir de la mano, juntos, unidos, muy unidos, tumbándose la reforma universitaria. Si Perú Libre no hubiera votado a favor de esta contrarreforma, no se habría aprobado. Lo que está claro entonces es que los extremos se juntan y de alguna manera creo que este gabinete intenta expresar eso, ¿no? La posibilidad de juntarse porque en lo que tiene que ver con intereses subalternos, hermanos, y la política se lleva por otro lado, ¿no? Ahora, extraña el caso de César Landa. ¿Qué hace ahí? Bueno, yo quiero pensar que César Landa es un académico poco experimentado en cuestiones políticas y ha creído pues que puede hacer algo dentro de este gabinete, pero en verdad creo que se ha equivocado profundamente. Creo que formar parte de este gabinete lo hace necesariamente responsable del conjunto, y el conjunto es insostenible. El conjunto es insostenible comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, pero vamos sobre todo a la designación en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior claramente se ha apostado contra lo que defendía Avelino Guillén, y esto para mí marca entonces una profundización de la crisis y una situación
que el país ya no puede soportar y por tanto espero que hayan reacciones sanas frente a este asunto para ponerle un freno a este gobierno que ya está llegando a situaciones límite, ¿no? O sea, el señor Chávarri está sentenciado por abuso de autoridad y tiene 2 procesos por narcotráfico. Así es. Su principal activo es ser cajamarquino. O sea, por Dios. Bueno, Mirta Vázquez también era cajamarquina, creo que por eso la eligió el presidente, pero el principal activo es ser cajamarquino y esto parece ser pues esencial en este tipo de destinaciones. Pero el problema, como lo dijo Mirta Vázquez, que no permite una lucha saludable contra la corrupción. No, porque además lo que ha trascendido es que este señor era cercano a Barrasueta, o sea, al ministro Figuero, que por eso tuvo que salir del gabinete y que se había expresado muy en contra de Avelino Guillén. En consecuencia, estamos ante una persona que representa precisamente lo contrario a lo que Avelino Guillén había querido promover, que es la defensa de lo poco que hay, digamos, rescatable y de valor al interior de la Policía Nacional en este momento. Usted ha sido ministro del Interior. Hemos escuchado y leído en IDN Reporteros 2 procesos en simultáneo. Uno por el cual se venden los cambios de colocación. 1.600 policías durante diciembre y enero pidiendo cambio de colocación, sobre todo a tránsito y a carreteras, que son, como nos han dicho, puestos rentables, donde puedes recuperar la inversión. Inversión, 5.000 soles. Ascenso de coronel a general, inversión, $25.000, eso en el circuito de Palacio. Bruno Pacheco, Pedro Castillo, todo está explicado en el reportaje de IDN Reporteros. Me imagino que cuando usted fue ministro habrá escuchado algo de esto también. ¿Qué tan grave se ha vuelto el asunto? Rosa María, yo dejé el ministerio el año 2014, a mitad del año 2014, y lo que he sostenido en todo momento es que la corrupción ahí no era un problema marginal, era un problema estructural. Todo estaba además muy afianzado por este régimen impresionante, absurdo, que ha regido durante años del 2x1, donde el 90% de la policía estaba, quién sabe dónde, ¿no es cierto?, un día y después otro día trabajaba para la institución. Es evidente, cada vez que se desbarata una banda, prácticamente no hay banda en la que no hayan policías comprometidos. Ninguna banda que se respete deja de tener policías comprometidos. Es decir, la corrupción es un problema que campea, lo que no quiere decir que no hayan buenos oficiales. Por supuesto. Los hay, pero estos buenos oficiales no tienen la posibilidad de revertir esta situación porque permanentemente se producen estos retrocesos cuando se ha tratado de hacer algo bien, pues viene una conducción, una jefatura como la que representaba Gallardo, y entonces se desbarata. ¿Qué es lo que ha hecho Gallardo? Aparte de esta corrupción que se ha denunciado, que ya me parece el colmo, porque creo que es el deterioro total, ¿no? A esos extremos no se había llegado todavía en los años recientes pasados. Creo que ahora la cosa ya ha estallado. Está en una situación en la cual hay más bien que ponerle todo el cuidado, toda la atención para tratar de recuperar esta institución. Y eso reclama una conducción, un liderazgo de gente que pueda efectivamente transmitir esa mística, recuperar la moral dentro de la policía. Lo que está ocurriendo es absurdo. Es más bien profundizar la crisis colocando a alguien que está perfectamente de la mano con las medidas que se han tomado de desbaratar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la policía para el orden público y para la investigación del crimen. El desmantelamiento de la DIVIAC es gravísimo. La DIVIAC, que se ocupa precisamente de trabajar de la mano con el Ministerio Público para desbaratar bandas que tienen que ver con lavado de activos, con el tráfico de inmuebles, con la trata de personas, con el sicariato, y lo que se está haciendo ya se ha denunciado. Es el colmo, oficiales de la DIVIAC enviados para que se ocupen del tránsito en otras ciudades del Perú. Eso es a lo que vamos a asistir, esto es a lo que vamos a aceptar. ¿Qué gana el presidente de la República apoyando esto?
probablemente que los dinámicos del centro no Así es. puedan continuar siendo investigados de la manera en que lo venían haciendo, y por otro, que también algunos políticos que se han sentido afectados por el trabajo de esta institución policial al lado del Ministerio Público o de los equipos especiales del Ministerio Público, también se sientan reivindicados. Esta es la idea entonces del gabinete de ancha base que algunos proponían. No una ancha base en términos políticos, sino más bien cuánto podemos juntar de las alianzas entre las mafias que estamos aquí de alguna manera distribuidas en todos los frentes para que no nos puedan tocar. Claro, porque, a ver, los transportistas informales plenamente representados, o sea, ningún problema. El ministro Juan Silva sigue ahí, pero bien, bien asegurado desde el primer día. La educación Bamba, bueno, tiene unos aliados en el Congreso formidables, o sea, ningún problema. La minería informal, ni que se diga, la ministra que ha sido nombrada no tiene ninguna experiencia en hidrocarburos, en electricidad, y solamente ha pasado por la Oficina de Formalización Minera 2 años, en una dirección, y es ministra. Tampoco tiene experiencia en el sector privado, porque bueno, viene del sector privado. No, tampoco, ni en el público ni en el privado. Su experiencia en el sector público es una oficina de orden público en el Ministerio del Interior, que es la que ve rifas y sorteos. De verdad, es de un poquito de su época, 2015, por ahí. Eso es lo que ha hecho. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué va a pasar acá? Bueno, que la minería informal va a seguir operando pues sin ningún inconveniente. Más bien... El único proyecto, Rosa María, que se le conoce a la hora primero presidente del Consejo de Ministros, es un proyecto de ley para darles 10 años más a todas las combis informales. Así o sea, el ministro de Transportes no solo no ha sido removido del puesto, con todos los antecedentes que tiene, pero sí, más bien se le refuerza con un primer ministro que va en coincidencia con él. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En el momento de la mayor crisis de esta tensión en el Ministerio del Interior, ¿a quién interpelan en el Congreso? Al ministro Guillén en ese momento. Pero cuando se ha querido interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, no llegan ni a 10 las firmas para poder llamarlo a una interpelación. Nadie lo toca. No, es un intocable. Es un intocable es. para el propio presidente. Ahorita ya está junto con Ceballos, creo, y Aníbal Torres, son los ministros que más han durado. Definitivamente, o sea, claro. Y no en todos los casos por méritos, ¿no? No. Ahora, desde el punto de vista político, ya dejando la parte de corrupción, que es larga, podríamos dedicar 2 programas al tema, desde el punto de vista político, parece que el presidente hubiera llamado a gente de Perú Libre, no solamente a congresistas, ¿ah? Tenemos a el señor Supo, por ejemplo, que es militante de Perú Libre y que jura por la Asamblea Constituyente, ¿no? Que no ha terminado la carrera aparentemente, que es geógrafo, es ahora el nuevo ministro del Ambiente, y tenemos a militantes también, como la señora Ugarte, que es militante de Perú Libre. O sea, hay una mezcla de militantes de Perú Libre, congresistas, hay un militante de Somos Perú, que es el ministro de Cultura, hay Héctor Valer, que controla la bancada de Bermejo. Lo que parece que sus asesores, Viverto, etcétera, le han aconsejado al presidente que tenga por lo menos en el gabinete la representación de 48 congresistas para que no lo puedan vacar. A eso puede obedecer tener Somos Perú, la bancada de Bermejo, Perú Posible, perdón, Perú Libre y Juntos por el Perú. Ahora, a Juntos por el Perú solamente le mantiene a Sánchez. Ahora, Sánchez es el presidente del partido, ¿no? Pero que no parece haberse quedado por ser parte de Juntos por el Perú, ¿no? Sino más bien por su lealtad, entre comillas, al absoluta y total a Pedro Castillo. Él es el que dice que es traductor, no dice lo que dijo, como dice Augusto Álvarez. Yo creo, Rosa María, que es la hipótesis más probable, ¿no? Es decir, ha querido armar un gabinete para que no lo vaquen.
Y aquí Claro. recoge incluso lo que me parece haberle escuchado al almirante Montoya, ¿no? Un gabinete de amplia base, de ancha base, pero por eso decía, no se trata tanto de compromisos de tipo principista, doctrinario, programa, no importa lo que levanten como bandera, lo importante es que sean capaces de alguna manera darle un lugar a cada una de los intereses y las cuestiones mafiosas que se mueven dentro del Congreso también. Y creo que lamentablemente en el Perú se está afirmando ya como una tendencia de las altas autoridades del Estado, que no basta con los currículos, o mejor dicho, los currículos no importan, lo que importa es el prontuario, lo que importa es cuántas denuncias y cuántos procesos de investigación por delito tengo, y eso me va dando de alguna manera la mayor capacidad para negociar donde hay que negociar y por tanto estoy en posibilidad de ejercer bien el cargo, ¿no? No importa lo demás. Normalmente la gente que tiene procesos se dedica a sus procesos para salvar su nombre, ¿no? Acá te dedicas a ser político o ser ministro para que no se metan contigo, pero la prensa te lo saca en 2 minutos. En 2 minutos te sacan todo. Es más, hay que decirlo, ya lo dije al inicio del programa, el presidente del Consejo de Ministros está investigado por colusión en Ucayali, porque era el representante legal y propietario de un camal, o sea, que hizo un negocio con la Municipalidad Provincial de Ucayali y están acusando al alcalde también de un negocio que no dio los Y hoy resultados se ha sabido esperados. que tuvo una denuncia por un hecho aparentemente de poca trascendencia, pero que no deja de ser grave, y sobre todo porque revela la personalidad de alguien que no está pues en condiciones de ejercer, no digo el cargo de presidente del Consejo de Ministros, tampoco ningún cargo de importancia dentro del aparato del Estado. Y es como le arrebató una prueba para un examen psicológico a una psicóloga que le estaba tomando el examen porque era parte de los procedimientos para que se pueda incorporar a un puesto en la época en que militaba o en el que estaba cerca del partido aprista, porque también este señor, lo voluble de su personalidad se observa en la forma como ha ido cambiando de bandera cada vez que eso le parecía necesario o conveniente. El incidente me lo han contado tan lleno de detalles que pensé que era falso, le voy a decir la verdad, porque los detalles son sabrosísimos. Pero sí, parece, me lo han confirmado que es verdad, porque además hay una denuncia. Porque no Hay una solamente era denuncia y esta mañana he escuchado al abogado que hizo la denuncia y ha corroborado todo eso y ha dicho que en efecto esto se produjo en el año 2007 o 2008, me parece, en el Banco durante el Agrario. gobierno de Alan García, cuando lo querían nombrar a él en un cargo de importancia en una entidad del Estado, y bueno, tenía que pasar por el procedimiento, pero parece que se puso nervioso con el examen, no podía en la primera oportunidad superar la prueba y entonces tuvo una segunda oportunidad y como tampoco podía, se le dio por arranchar el examen. Por No, no, Dios. es más sabroso que eso, ¿no? O sea, en la primera, primero era prista, entonces lo mandan recomendado. Y el gerente le dice a la gente personal, por favor, digamos, hagan todo el proceso regular de contratación y lo mandan a la gerencia más lejana que encuentren. Entonces, eso es la parte sabrosa, seguramente es una maldad de quien me lo ha contado. Pero luego da el examen, perdón, tiene que dar el examen psicotécnico, era una prueba psicotécnica, ni siquiera psicológica, psicotécnica, y se echa a llorar. Y le dice a la psicóloga que se siente mal, que tiene muchos problemas, otra oportunidad. Entonces regresa al día siguiente, pero durante el momento en que comienza a dar la prueba aparece un chofer, un supuesto chofer, que le dice, señor Valer, lo está llamando el presidente de la República a Palacio. Entonces dice, me tengo que ir. Y se va con la prueba. Entonces le dice, no, señor, usted no se puede ir con la prueba, me la tiene que entregar. Y él dice, no, sí, no. Y hay un arrebato, empujones y creo que una cachetada del supuesto chofer a la psicóloga. Y eso termina en una denuncia. Obviamente, y no hubo contratación, como ustedes imaginarán. Eso existe. Bueno, ese es nuestro primer ministro. Bueno, y luego, ya más recientemente, en una discusión en el Congreso, termina diciéndole a otro colega de que Ponte falda. defender que se ponga faldas, ¿no? Este señor no se entiende cómo es una mezcla del Opus Dei, porque reconoce que es militante o miembro del Opus Dei,
y al mismo tiempo hace alianza con Bermejo, que se supone que está investigado por terrorismo, aunque últimamente ha sido absuelto en el nivel superior, pero entiendo que la Fiscalía ha vuelto a recurrir a la Corte Suprema en este asunto. En fin, pero alguien que claramente está dentro del margen de lo que él calificaría como comunismo. Entonces... Claro, y un católico militante, practicante, no puede ser comunista, por definición. Pero frente a quién estamos entonces, y esa es la persona que va a conducir el Consejo de Ministros, por Dios. O sea, ese Consejo de Ministros me imagino yo que debe ser una torre de Babel en el momento en que sesione. Yo creo Porque no que hay Pedro puntos Castillo de ha llegado a la coincidencia. conclusión de que si no nos puede convencer, nos va a confundir. Entonces ha dicho, bueno, no los voy a convencer, los voy a confundir. Sin embargo, así como hace un rato en serio decíamos que el presidente puede estar sacando, en esta salida de Soria, configurando el delito de obstrucción de la justicia, hay otros delitos que se están configurando en su caso y que, reitero, ya son múltiples. Tráfico de influencias, negociación incompatible. Y el Congreso está trabajando, parte del Congreso, no todo, ojo, pero parte del Congreso, y ahí veremos, está trabajando en una salida constitucional, que no pasa por la vacancia por incapacidad moral, que pasa por la destitución del presidente de la República. Yo no creo que le alcance traición a la patria, porque el tipo penal, yo se los he explicado al público, no da. Estuvo al filo, ¿ah? O sea, si realmente convocaba un referéndum para cederle una mano a Bolivia, ahí sí se iba preso destituido por traición a la patria. Pero no lo ha hecho. Lo ha enunciado como una idea, pero no lo ha hecho. Muy bien. Y después se ha querido rectificar, etc. Pero en todo caso, el proyecto de Susel Paredes, que nadie podrá decir pues que es una golpista de derecha, es incorporar los delitos de corrupción en la posibilidad de que el presidente sea acusado durante su mandato y por ende destituido en un juicio político que tiene plazos, debido proceso, etcétera, no una vacancia expresa. ¿Cómo ve esa posibilidad? Me parece que es interesante. Entiendo que no es precisamente ir de frente a la destitución, sino a una suspensión en el cargo en tanto dura el procedimiento. Pero sí, yo siempre he sido un crítico del régimen de protección de las constituciones, porque no solo es de esta constitución, ¿no es cierto? De todas. Viene de 1860, al presidente de la República. Siempre me pareció un exceso, ¿no? Porque ya era demasiado blindaje. Pero la Constitución lo decía, pues, y el camino que se ha querido tomar es un camino totalmente equivocado, distorsionante, y que ha generado además muchos mayores problemas que soluciones. Creo, por tanto, que una modificación a la Constitución, como creo que en otros aspectos la Constitución merece también ser modificada, pero en este asunto me parecería que podría plantearse de una vez un acuerdo para que esto sea una opción y podría dar claro, un... el problema es el siguiente. Si eso sucede, y supongamos que esa reforma consigue los 87 votos, porque son 2 legislaturas, esta y en marzo, etcétera, todo va viento en popa, primero tienes que conseguir los 87 votos para hacer la reforma constitucional. Y es probable que no los tengan. Salvo que Vladimir Cerrón traicione a Castillo. Pero para que lo traicione, él tendría que tener esperanza en un futuro político próximo. Y la verdad es que no lo tiene porque está inhabilitado. Que la decisión de Castillo sea no frenar el desmantelamiento de la DIVIAC, porque claro, es otra de las garantías que le da a Cerrón de que no lo van a tocar o que no va a poder avanzar más un juicio que muy probablemente podría terminar con él en prisión, ¿no? Yo creo que ahí están de verdad los intereses que se están jugando detrás de la escena pública. Creo que estamos, y en esto quiero reivindicar una frase que le escuché a Rosa María hace poco, no es un gobierno comunista, pues, es un gobierno, como se decía, carterista. Ahora, yo diría más, hemos pasado de las grandes mafias, y ya no podremos llamarlos de cuello blanco, porque eso ya lo tienen reservado otros, ¿no? Yo diría del cinturón negro a las pirañitas, pero con cierto upgrade, ¿no? Con una forma de haber llegado a un nivel en el cual entonces ya pueden hacer de todo y enriquecerse rápidamente, porque lo que ha mostrado el ex secretario general
con esa fiesta a todo lujo, es evidente de que no ha hecho poca plata, aunque el tiempo haya sido muy corto. Y lo que se ha denunciado con los ascensos en la policía y los cambios, porque todo ha dado lugar a cuotas distintas, pero pagos al fin de cuentas, es algo gravísimo, pero que obviamente ha ido a los bolsillos de varias gentes y los más sospechosos son precisamente el entorno que entonces se ha atornillado ahí y que el presidente consiente, lo cual lo hace responsable también de esta situación, ¿no? Sí, pues la verdad es que la situación es muy complicada en el Congreso. Cuando vemos estas alianzas para destruir la educación universitaria entre Renovación y Perú Libre, está claro que no a todos les conviene que se vaya Pedro Castillo, no a todos, incluido a la derecha, y que en la izquierda, la DIVIAC, ¿no es cierto?, la investigación a Vladimir Cerrón, puede ser muy conveniente que todavía se mantenga un tiempo Pedro Castillo en el poder. Por eso conseguir los 87 votos, incluso para la reforma constitucional, va a ser muy, muy difícil. Y en un juicio político, también va a ser muy difícil destituir al presidente Castillo, aun cuando se prueben delitos fehacientemente que luego la fiscal de la Nación tenga que tramitar. Entonces, este gabinete responde a esa lógica. Así se entiende mucho mejor. Es la lógica antivacancia, antidestitución. Lo que tengo que hacer es que no consigan los 87 votos, no para vacarme, porque ya se vio que eso no va a prosperar, sino para que no me destituyan. Pero además hay otro elemento en juego. El Congreso tiene que disolverse si es que Dina Boluarte renuncia, porque hay que convocar elecciones generales. Ya hay una corriente de opinión que dice, no son generales, no, el Congreso se queda, porque así les damos un incentivo para que lo saquen, porque si no, no se van, ¿no? Yo voy a luchar con todo contra esa posición y lo que es el país creo que me va a apoyar. Ahí discrepamos, Rosa María. Yo también asumo la interpretación de que no se trata de elecciones generales, pero admito que hay argumentos para sostener lo contrario. Este es uno de los tantos puntos donde sí, la Constitución no ha sido del todo precisa y donde uno puede elaborar... Tienen que ser generales porque la elección de presidente y Congreso responde a un mismo momento. Elegimos a un presidente y a un Congreso y le damos o no le damos mayoría. Tiene que, además, lo que queremos reformar es que además el Congreso se elige en segunda vuelta, ni siquiera en primera. Ya, esa sería la reforma perfecta. ¿Ya? Pero responden a un mismo momento político, un mismo estado de ánimo político. ¿Ya? No Pero si contemplamos la atribución que tiene el presidente de disolver el Congreso, ¿no?, después de que le niegan 2 confianzas. Porque es una atribución presidencial, porque la Constitución es... el Congreso, pero él permanece. Claro, porque es una atribución de una Constitución presidencialista, una Constitución creada a la medida de Fujimori. O sea, ya le han introducido algunos elementos también de poder parlamentario. Y a mi juicio... ok, pero digamos, pero es una Constitución presidencialista donde la última palabra en el conflicto de la negativa de confianza la tiene el presidente. Y la tiene porque le devuelve el poder al pueblo. Pero lo que ellos quieren es no devolverle el poder al pueblo. Quieren quedarse y nombrar un presidente a la medida del Congreso. No, pues, ahora, disculpen, no, ya. Al margen de lo jurídico... Ojalá tenga razón, Rosa María, porque yo quisiera que... Políticamente, pero, a ver, veamos, políticamente es inviable. El Congreso tiene 20% de aprobación. Si se van, se tienen que ir todos, porque la población peruana no va a soportar que le vuelen al presidente con legítimas razones, ¿ah? Si es que claro, pero deberíamos hacer en ese caso lo que se hizo cuando el presidente Paniagua, ¿no? Es decir, claro, igualito. Se modificó la Constitución y todos se fueron, ¿no? Todos se fueron. Yo también creo que políticamente es la mejor salida, pero, en fin, creo que lo jurídico es lo que menos le interesa hoy día a la gente. En realidad, sí, pero voy a pelear para que se vayan todos, porque no es viable tener este Congreso para elegir presidente a quién. Además, ojo,
entre los partidos que tienen inscripción, que son poquísimos, porque todos volaron en la elección pasada. En este momento solo pueden haber 11 candidatos a la presidencia, nada más. Solo hay 11 partidos nacionales. Claro, pero no va a haber tiempo para inscribir uno más, o dos más. Claro. Y eso. Y de los que van a postular, hay 3 o 4 que simplemente están fuera de juego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de una elección entre 4 o 5 para este Congreso. Ya, si esa no la gana Keiko Fujimori, ya mejor que se retire, pues. No, yo creería que ya debió retirarse hace rato. Yo también, pero ya esta estaría hecha la medida. Nuevamente, porque claro, son la elección de Castillo, solo 11, de los cuales no juegan 4, le tienes que ganar 3, ¿no? Y en los otros son César Acuña y Rafael López Aliaga. Ya, si no ganas César, pues no ganas nada. Ese es el problema. O sea, estamos proyectándonos un poco más. Que es bueno proyectarse un poco más, porque, ya, perfecto, hay mucha gente que dice que se vaya Pedro Castillo, perfecto. Hablemos del futuro entonces. Entonces, el futuro no parece muy claro tampoco, ¿verdad? No, es verdad, es verdad. Ese es un punto que hay que pensarlo más a fondo. Más a fondo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Abel, de nuestro público? Siempre curioso en las mañanas. Sí. O ya se desmayaron todos. No sé si el doctor podría hacer una síntesis de la denuncia que ha hecho, porque eso ha dejado pensando a mucha gente y las implicancias que podría traer tanto para el doctor Aníbal Torres como para el presidente Pedro Castillo. Bueno, en realidad lo que ha hecho el gobierno a través de esta resolución suprema entre el presidente y el ministro de Justicia es un intento por destituir, y yo lo llamo intento porque no tiene eficacia legal la resolución suprema. Hay un decreto legislativo que establece, o sea, con el que se creó la Procuraduría General, que establece la autonomía de esta entidad, y solo mediante un procedimiento que rigurosamente tendría que haber seguido el ministro y el presidente para que se pueda efectivamente cesar en el cargo al procurador, esto tendría valor. Ahora, como se ha señalado, hay varias mentiras en torno a esto, porque el presidente había declarado de que no iba a tocar al procurador, que esto era un tema del ministro, sin embargo ha puesto su firma en esta resolución. Se ha dicho que era la Contraloría General la que había descalificado, pero incluso la opinión, suponiendo que hubiera sido de la Contraloría General, tampoco era suficiente para destituirlo. Han transcurrido ya casi 2 años desde que está en la función, y allí habría que abrir en todo caso un procedimiento judicial para ver si esto tendría o no algún mérito. Pero definitivamente el haber actuado como lo han hecho en este momento, al ministro de Justicia lo coloca, como dice el doctor Roberto Pereira, en una situación en la cual se le podría calificar como delito de obstrucción a la justicia, y el presidente se puede estar colocando en una situación de infracción constitucional. Y él recuerda, claro, un caso que no es conocido tanto en el país, pero de muchos años atrás, del presidente Nixon cuando destituyó al fiscal general que lo estaba investigando precisamente en los Estados Unidos, y esto fue parte de la caída de Nixon por el impeachment o el proceso político que se le iba a iniciar o que se le inició en el Senado de los Estados Unidos. En fin, creo que se han abierto otro frente en medio de todos los que ya tenían, y creo que además el procurador general no debe apartarse del cargo, debe afirmar la autoridad de esta procuraduría y quedarse allí, porque esta resolución no debe tener ningún efecto, y será la primera muestra de que este gobierno ya está prácticamente cayendo por sus propios errores, y porque no se puede permitir seguir avasallando la institucionalidad, ¿no? Que es algo que se esperaba de una dictadura, pero no en un gobierno constitucional y que tiene que respetar lo que el orden legal establece. Muy bien. Muchísimas gracias a Walter Abad por haber estado esta mañana tan preciso y tan complicada para el país. No tenemos la más remota idea de qué es lo que viene después. Eso es lo único que les puedo decir. Ayer, durante todo el día, todos especulaban quién iba a ser el primer ministro.
y se abrió la puerta y llamaron a Valer y fue como, ¿qué? Bueno, seguimos bajo los efectos de esa increíble sorpresa. Muy bien. Gracias a Walter Albán. Nos tenemos que despedir. Gracias A también. ver, y mañana, Así es, Rosa María. mañana el señor presidente del Consejo de Ministros nos ha ofrecido una entrevista. Así que esperemos que cumpla, que esté con nosotros. Si no, tenemos entrevistas magníficas hechas con él en el archivo que podemos compartir con ustedes. Así que, o una u otra, pero mañana tendremos al primer ministro aquí en A Pensar Más. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Será hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María, y espero que el señor Héctor Valer cumpla su palabra y mañana esté con nosotros. Cuídense mucho. Así Chao, esperamos. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.